Bueno, vamos a esta hora de la noche con la conversación de la noche y estoy acá en una entrevista con el señor Miguel Antezana. Él es analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación en Digital Noticias. Bueno, las renuncias de Letona, Úrsula Letona, que ha sorprendido a todos, y la acusación de Jenny Vilcatoma, ¿no?, contra ella por el tema aparentemente de haber archivado, haber usado el poder político para archivar un caso de corrupción o irregularidad en PROMPERÚ. Y por otro lado, la renuncia de Vergara a la Secretaría de Ética de Fuerza Popular, ¿representaría para usted la descomposición en parte de Fuerza Popular, como han sentenciado algunos? Yo creo que esta es una historia por capítulos y esto agrega precisamente la situación frágil en que se encuentra Fuerza Popular en este momento. No necesariamente como consecuencia de lo que ha venido sucediendo con el encarcelamiento de Keiko Fujimori, sino quizás por otra serie de factores. En el caso de la renuncia de la congresista Letona, a mí me llamó mucho la atención de que ella haya reaccionado tan, digamos, radicalmente, porque si precisamente la congresista Vilcatoma decía que ella está tratando de influir y toda la cosa, y ella negaba, pero termina prácticamente dándole la razón con esta renuncia. Yo creo que ahí merecería un poco más de explicaciones, no por el partido, sino de cara a la población por ser congresista. Ahora, ¿pero será porque se molestó por la incriminación que le hacía Jenny Vilcatoma o porque realmente en el fondo lo que quieren es ir migrando a un lado más independiente? Yo creo que, por eso digo, independientemente de las intenciones partidarias que se estén manejando, yo creo que de cara a la población debería informar por qué se está dando esta renuncia, porque si renuncia entonces está aceptando que ella ejerció presión para que este caso de PROMPERÚ y el famoso video de Carlos Vives se archivara. O sea, sería una especie de confesión de parte. Por eso digo. Así como Alan García. Exactamente, ¿no? Que él no huye, pero se ensila en la embajada. Entonces yo creo que desde ese lado, ahí la congresista Letona debería dar una explicación un poquito más amplia para saber qué hay detrás de eso. Sí, ella ha mandado una carta, lamentablemente no la tenemos en ese momento. Si la tuviéramos, la podemos poner. Pero bueno, entonces ameritaría una explicación. Ella en la carta habla de lucha de poderes, que ella no se quiere prestar ese juego porque no quiere tener poder, aunque ella lo tiene. ¿Cómo se llama? Afecte, ¿no?, la composición del partido de Fuerza Claro, Popular. sin embargo, en este momento de crisis tan grave para el partido por el encarcelamiento de Keiko Fujimori, este discurso de que no quiere lucha de poderes queda como que no creíble. Entonces, insisto, ahí supongo que debería haber una explicación formal y en la medida que no haya esta explicación, de hecho, desde la tarde ya las redes están inundadas de cantidad de chismes, de rumores, de cosas que por supuesto no se puede prestar porque ya llega el chisme, pero sin embargo yo creo que es interesante saber qué está pasando detrás de bambalinas en la crisis del partido. ¿Qué podría estar pasando? Yo creo este contexto, ¿no?, con estas renuncias. Yo creo que ante la presa, ausencia de este caudillismo, porque de liderazgo, de decir que Keiko Fujimori no estamos hablando en términos concretos, este caudillismo que Keiko Fujimori, al no haber en este momento, yo creo que el partido está a la deriva. Precisamente este nuevo vocero, que es Carlos Tubinos, no tiene la capacidad precisamente de ser en este momento una persona de aglutinar y convocar, no lo es, porque además él tiene antecedentes de ser un vocero muy violento, de ser muy agresivo en sus expresiones con las personas. Entonces, no ha sido quizás la persona más adecuada, aunque está muy moderado las últimas semanas. Lo moderaron, las circunstancias lo moderaron. La vida lo educó. No creo que él pueda de alguna manera aglutinar, como tú dices, voluntades para que el partido se fortalezca. Yo creo que lamentablemente Fuerza Popular va a tener que reinventarse. Ahora, si es que quiere mantenerse en la política. ¿Cómo ve usted a Miki Torres ahí? Porque él ha salido y va a defender a Úrsula Letona y ha dicho que lamenta más bien la actitud de Jenny Vilcatoma, ¿no?, por ser tan confrontacional, que bueno, es así, Jenny Vilcatoma es frontal. Pero fíjate que caemos entonces en este juego de dimes y diretes, porque si nos ponemos entonces a ver a la otra persona que tú estás mencionando, a Jenny Vilcatoma, recordemos que ella se sale de la bancada, después regresa para ocupar un cargo en la mesa directiva del Congreso, y ahora entonces ataca en el partido. Entonces pareciera esto una pelea de perros y gatos, y que Miki Torres trata de ser como que la persona que apacigua, que calma, pero sin embargo igual acusa a Jenny Vilcatoma. Yo creo que esto al finalmente no le hace nada. Como que la mamá se fue de casa y los niños están haciendo... Sí, están alborotados, están haciendo desastre. Y yo creo que le hace un gran daño, más daño al partido, a Fuerza Popular, pero sobre todo también yo creo que le hace daño a la imagen del Congreso, porque seguimos viendo que entonces los congresistas no trabajan según el mandato que han recibido la población, en lo cotidiano, en el pleito. No investigan. Este caso que está poniendo la congresista Vilcatoma no es ninguna tontería. Recordemos que es un contrato de $1 millón en el que ya se gastó $500,000, y ella publicó una serie de láminas que le pasaron supuestamente PROMPERÚ para que ella
tuviese una decisión como que más moderada. Y en estas láminas se muestran una serie de informaciones que son bastante inconsistentes. Por ejemplo, hay una en que PROMPERÚ dice que los resultados a la fecha es que el video tiene como 8.200.000 vistas. Y según una estimación, que no sé si es científica, esotérica, no sé de dónde sale, por cada 1.000.000 de vistas vienen como 80 turistas. Entonces, según esa estadística que está en la página del portal de la congresista de Facebook, entonces hasta ahora hemos logrado 640 turistas. Pero la duda es, ¿y cómo sabemos que esos turistas han venido por el video de Carlos Vives? Habría que preguntar si entonces en el aeropuerto hay alguien que está parado y te pregunta, ¿usted viene al Perú? Sí. ¿Y por qué viene? Porque vi el video de Carlos Vives. Para saber si de verdad esto ha tenido efecto. Entonces no hay... Entonces, pero nos perdemos en el pleito y no estamos profundizando verdaderamente el tema de fondo. fondo. ¿Qué está pasando? Porque además falta ejecutar la mitad del contrato, que es otro $500.000, que no sabemos con quién, sabemos solamente que va a ser en el Cusco. Entonces, yo creo que, y esto no es ir en contra de la institucionalidad, ir en contra de las instituciones, en contra de PROMPERÚ, por supuesto que no. Yo creo que ese es el argumento fácil para precisamente tratar de dejar el tema de lado. Ahora, ¿por qué y esto no es una defensa de la congresista, porque yo creo que es un tema muy de interés para toda la población. ¿Por qué Jenny Vilcatoma, le hago la pregunta, en lugar de pedir la expulsión inmediata de la señora Letona, porque no le pide a ella una explicación mucho más concreta, más fehaciente, ¿no? Con pruebas, con argumentaciones sólidas, ¿por qué de frente pide la expulsión? O en todo caso, en la comisión en la que estaba este caso, pedir explicaciones de por qué no se está tomando en cuenta. Entonces, esto ya trasciende, como te digo, la labor parlamentaria, ya comienza pues una pelea de perros y gatos entre congresistas y que, insisto, al final le hace mucho daño o más daño al Congreso. Ok, y en este caso y en esta revuelta, el señor Cheput dice que después del referéndum la bancada, según él, de Fuerza Popular, se va a achicar mucho más. ¿Usted cree que eso pueda suceder? Yo creo que el referendo no tiene ninguna consecuencia directa con Fuerza Popular. De hecho, el referendo, si lo vemos desde que se planteó, recuerda que esta fue una gran herramienta, una gran arma del presidente de la República ante el Congreso, y el Congreso tuvo que de alguna manera ceder a la presión que estaba ejerciendo el presidente de la República. Recuerda que muy solapadamente se dijo que si tú no aceptas estas reformas, yo presento cuestión de confianza y si me la niegas. Entonces, todo este proceso hay que verlo también como un proceso de entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Que metamos a Fuerza Popular en este asunto, decir que después del referéndum la gente se va a ir, que se van a desmembrar, yo creo que es muy aventurado. No sabemos qué va a pasar. No sabemos, por ejemplo, también si Keiko Fujimori va a permanecer los 36 meses en la cárcel. No sabemos si en Navidad sale. No podemos, tampoco tenemos una bola de cristal, uno puede hacer un análisis, pero tampoco se puede atrever a decir que esto va a pasar. A menos que comiencen a revelarse cosas con el tema de la Fiscalía, el caso Odebrecht, los aportes. Que de hecho se van a revelar porque está llegando nueva información. Y ahí entonces algunos congresistas comiencen a marcar distancia porque quizás entonces no quieren verse involucrados en esta mala reputación del partido. Y empiezan estas renuncias, como claro, ahí sí tendría sentido, pero fíjate que no tiene que ver con el referendo, sino que tiene que ver con situaciones muy puntuales. Ok, con esta información de los temas judiciales que estamos viendo. Y que comiencen a verse involucradas otras personas, porque también recordemos que, fíjate que ha habido una gran pausa cuando salieron todo esto de los audios. ¿Te acuerdas que cada semana, cada fin de semana teníamos un audio, una nueva persona involucrada, y que se llegó a decir que habían 60.000 audios? ¿Y dónde están los 59.000, no sé cuántos más? Fíjate que había una calma. Entonces yo creo que ahí también hay mucha información y hay muchas personas que deben estar temerosas de que su nombre salga a la luz pública. Ok, entonces vamos a esperar. Usted dice que si se achica, entonces sería no por el motivo del referéndum, sino porque saldría nueva información que implicaría el prestigio o el desprestigio de Fuerza Popular, y ahí... Y que la gente va a querer marcar distancia. Al margen. Ahora, hablemos un poquito del tema de la CADE, la Convención Anual de Ejecutivos, que ha arrancado el día de hoy, y el gran tema es la corrupción. ¿Cómo enfrentarla? Es la pregunta. El presidente de la CADE, Gonzalo Aguirre, ha dicho que el empresariado de la CADE 2018 ha dicho que va a presentar estrategias concretas justamente para luchar contra la corrupción. ¿Qué estrategias deberían presentar, o mejor dicho, qué debería apoyar el empresariado esta vez en la lucha frontal contra la corrupción que no apoyó antes? Y ya hemos visto finalmente todo lo que pasó. Precisamente, yo creo que ese punto principal hay que tocar el contexto.
El que este año, si bien es cierto que la CADE ha empezado con este discurso de la integridad y de la corrupción, y hay por supuesto que felicitarlo, sin embargo suena como que bastante tardío, ¿no? Estamos hablando que el año pasado, por ejemplo, el gran tema era el tema de la gobernabilidad, de ir por cuerdas separadas, porque recuerda que era el contexto de que había una lucha muy marcada entre el Congreso y el Ejecutivo. El anteaño pasado era sobre los problemas que vivíamos, seguridad, infraestructura, salud. Y lo que vemos que la CADE plantea sus temas de una manera muy reactiva, pero no hay una propuesta hacia futuro, no hay una manera de adelantarse. Y fíjate que ha tenido que salir todos estos escándalos de Odebrecht, de los audios y todos los casos que conocemos, para que hoy planteen el tema de la corrupción. Si lo vemos desde ese lado. Lo plantean porque ahorita la coyuntura es eso. Y porque también comienzan el sector privado y las empresas a verse involucradas. Es más, fíjate que dentro de este contexto en el que plantean este tema, la lucha contra la corrupción, cero corrupción y formas de trabajar para no caer en el tema de los sobornos, cero sobornos es el tema, la frase que ellos han acuñado. Sale también Roque Benavides de decir que esta es una campaña contra el sector privado. Y justamente eso le iba a decir, porque lo marqué acá. Él ha dicho, ¿no?, que por un lado dice que quieren luchar contra la corrupción desde el sector privado, después dice hay una campaña de destrucción contra el sector privado. ¿Por qué? Porque fíjate que ahí viene el tema nuevamente de los aportes con Keiko, de cómo se apoyó con FIEB, como el anterior presidente con FIEB. Briceño, que está acusado, y también lo defiende. Él dice de que en ese momento no sabían, lo dice acá, ¿no? Nosotros, quisiera leerlo textualmente. Bueno, pero dice que no sabían en el año 2011 que finalmente Odebrecht era una empresa corrupta, que no había manera de saberlo. De cara a la población, ¿tú crees que la gente se cree ese cuento? Entonces, ahí viene el tema. Es por eso que quizás la CADE pareciera que cada vez se desconecta más de la población. Yo creo que hay un proceso de transformación de la CADE desde que se inició y ahora yo no sé cómo definirla, porque recordemos en ciertos momentos que la CADE era un encuentro muy importante, que si bien no era para todo el mundo, que es para los empresarios, observamos, por ejemplo, que en ciertos momentos, cada 5 años es la tribuna de los candidatos presidenciales, y me parece muy bien. Pero también hubo momentos, inclusive, que en la época de la dictadura militar, en que también iban los ministros militares. O sea, era también una tribuna en que se intercambiaban puntos de vista y que la sociedad veía cómo los empresarios se interesaban en el país. Sin embargo, también vemos así como una montaña rusa, que hay momentos en que la CAE es simplemente un acto social, en que la gente va para hacerse ver, dejarse ver. Bastante iniciativa, que no llega a nada concreto al Sí, final. entonces que son así muchas cosas, que ya está lleno de stand de todas las empresas patrocinantes, pero que veamos algo, que de la CADE salga una propuesta o un trabajo del sector empresarial y que se destaque en la sociedad para transformar las cosas. ¿Y qué tendría que salir esta vez? Porque han dicho que van a presentar justamente una propuesta al Ejecutivo, que le van a hacer llegar estas propuestas, que van a trabajarlas durante todos estos días que va a funcionar la CADE, al Ejecutivo. Pero fíjate, esto no es tema de propuestas, o sea, este es un tema de principios. Y si las empresas privadas peruanas no tienen como principio precisamente la transparencia, la cero corrupción, el cero sobornos, el estar precisamente alineados con la ley, entonces ¿de qué te sirve un papel? Va a quedar ahí simplemente una declaración muy bonita, mientras que no precisamente se descubran y se castiguen todas las cosas que están pendientes. Hablamos del Club de la Construcción, hablamos de grandes firmas peruanas que todavía están en un silencio conveniente porque hay investigaciones. Entonces, yo creo que esto no puede ser. Graña Miro Quesada, ¿no? Exacto. Va a ser ahora citado, ha sido citado, él está fuera del país. Y seguramente van a comenzar a desfilar mucho. De hecho, hay una lista que el fiscal va a citar a muchos empresarios. Entonces, quizás... Sí, al propio Roque Benavides, hay 500 personas Exacto, citadas quizás en el tema por de los eso cócteles también y él las dijo aportaciones. eso, ¿no? De la persecución, pero en realidad no es ninguna persecución. Entonces, si aquí no hay nada que ocultar, no hay ninguna persecución y no debería haber ningún temor. Por el contrario, el sector privado debería colaborar en lo máximo posible para que precisamente no existan estas sombras de dudas ni que haya ninguna imagen negativa de la población. Yo creo que, como insisto, hay una desconexión del sector empresarial con lo que la percepción de la sociedad. De hecho, por ahí leí alguna cifra, el porcentaje de credibilidad en la población es 4%, es bajísimo. Entonces, yo creo que deberían comenzar a trabajar desde otro lado y ampliar inclusive el margen de participación. ¿Y de qué otro lado sería eso, para que el ciudadano de a pie que nos esté escuchando entienda? Eso mismo. Por ejemplo, ¿por qué no van ciudadanos a CADE también a exponer sus puntos de vista? ¿Por qué no los empresarios escuchan a la gente para saber qué piensan de ellos?
¿Por qué no invitan, por ejemplo, no sé, a académicos, a sector académico peruano también, para que digan las cosas? ¿Por qué no es un lugar de realidad de encuentro de la sociedad y no solamente un lugar de encuentro de empresarios, por ejemplo? Claro. Fíjate que eso sería una evolución, no simplemente un cambio de formato, una evolución de la CADE. Sería democratizar la CADE, ¿no? Sí, hacerla más, aterrizarla. Por lo menos quizás tener más miradas, no solamente, porque si entre nosotros solamente nos decimos cosas bonitas y intercambiamos de broma, va a quedar, como te digo, como un encuentro social una vez al año en Paracas, que ya se ha instaurado como una sede de la y CADE. una feria con algunos stands. Exacto. Y Entonces, por ahí tomar el café si y de ahí el no almuerzo. sale de eso una propuesta, cambio, algo que se mueva, que se cambie en esquema, yo creo que al final, fíjate, va a ser más de lo mismo. Y seguramente al final de este evento, cuando recojamos las impresiones de la gente, vamos a ver qué tan alejados o no estamos de esta realidad. ¿Y usted recuerda alguna CADE donde realmente lo que se haya trabajado ahí haya tenido resultados en lo concreto? Mira, que sea así específico, no. La CADE que yo personalmente más recuerdo son precisamente cuando son las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque participan los candidatos. Porque participan los candidatos y tienen una tribuna en la que se van a mostrar de alguna manera cómo van a ser. Desde ese punto de vista me parece muy bueno, ¿no? O sea, solamente recordando la última presentación fue hasta tragicómico algunos candidatos. Por ese lado me parece bien. Sin embargo, en estos años, cuando no hay elecciones, ahí es que el empresariado debería ponerse a trabajar, no solamente con el problema actual que la corrupción es ciertamente que está afectando, sino hacia adelante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué necesitamos para aportar a la sociedad y solamente no ver nuestro bolsillo en el que estamos trabajando y ganando y utilidades? Y es bueno porque generas trabajo, o sea, también hay que reconocer las cosas positivas del sector privado. Sin embargo, que no quede en eso, solamente en una reunión, como te digo, allá al sur del Perú. Ahora, y justamente hablando del tema del financiamiento y que van a ver todas estas personas que van a ser citadas, me encantaría que hablemos un poquito sobre la segunda pregunta que se va a tratar en el referéndum, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos, donde justamente ahí viene el tema del financiamiento privado también. Este es un tema que, por ejemplo, la CADE debería tocar. Claro, y ojalá lo toquen, no sabemos si finalmente lo Porque, tocarán. ¿qué pasa? Pero es fundamental. ¿Qué ya pasa? han habido algunos aportes y van a ver a través de esa reforma varios aportes importantes que son distintos a lo que ya ha estado Y ahí, ocurriendo. por ejemplo, pudiera haber un aporte real del empresariado peruano. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los grandes gastos de campaña que se dan en las campañas presidenciales, las campañas electorales, vienen por el tema de publicidad. Así es. Pero específicamente por el tema de la publicidad en medios masivos. Televisión o radio no tanto, pero televisión, por supuesto, un minuto en televisión es muy caro. Pero ahora se va a cambiar eso. Va a cambiarse Va a cambiar eso. mucho, Entonces de va a manera haber un financiamiento de parte del Estado, hay una Solo franja. del Estado. Es una franja que va a repartir. Entonces, ¿por qué el empresariado también no pone de su parte en poner una franja en que financia el sector privado, por ejemplo? Ahí tienes una idea de qué cosa puede aportar precisamente al tema del financiamiento. Entonces, no es que estoy dando por debajo de la mesa o estoy dándote Pero un ¿cómo aporte. sería para que después no hayan esos beneficios mutuos? Yo te financio, o sea, yo hago No, pero una... igualito, entonces, fíjate que todo esto tiene un costo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el Estado financia a los partidos políticos para sus campañas, en realidad es que nosotros como ciudadanos lo estamos financiando, porque nosotros pagamos el impuesto para Sí, que claro. esos recursos vayan allá. De la misma forma, el sector privado puede aportar en una bolsa, el sector privado pone, no sé, tantos millones para ese O financiamiento sea, y que hacen también una hay bolsa una como la que se hizo para hacer la Así como lo publicidad en hicieron contra para- de Ollantumala. O mejor dicho, a Exactamente. favor de Keiko Fujimori. Ajá. O a favor del empresariado, ¿no? Esta vez que lo hagan a favor de los partidos políticos para que se muestren y para que la ciudadanía tenga un criterio amplio de saber quién está ofreciendo esto ¿Pero o lo tendrán, otro. cree usted, ese gesto noble, esa Por amplitud eso de te digo. mente? Pero te digo, fíjate, ahí hay propuestas concretas. Sería bueno recordarles, ¿no? A través de este aporte en la reforma, de la nueva reforma, si se vota por el sí, dice, solo se autoriza difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto, lo que significará que el Estado va a comprar los espacios en los medios de comunicación y los repartirá a los candidatos que estén en contienda con criterios de igualdad y proporcionalidad. Y en el sector privado también están los medios de comunicación. Entonces los Sí. medios de comunicación también Bueno, el pudieran 70% de decir... los medios de comunicación está en un solo... Entonces también pudiéramos decir, por ejemplo, en época electoral mis tarifas bajan al Bajan. 50% porque estoy contribuyendo con la sociedad, no con el partido político, sino con la gente para que precisamente elija con una mayor Claro, que se informe, amplitud de sepa. criterio. Tan simple como eso. Ahí también tienes una propuesta de los empresarios que la CADE no pudiera existe hasta aportar, ahora. que no existe.
Entonces, fíjate que entonces la reforma específicamente, si bien es cierto que va a haber alguna mejora, siempre es perfectible. Sí. Hay cosas que más se Otra pueden cosa hacer. fundamental dentro de los aportes que estuve leyendo de la reforma será que el aporte ilegal va a generar ya no solamente una sanción administrativa, que ya existe, sino lo nuevo es que va a generar una sanción penal y además civil. ¿No? Esto es fundamental. Sí, sin embargo también recordemos que en estos días, ayer, anteayer, hay una propuesta del Congreso que se ha querido meter trucha precisamente con el tema de financiamiento político, con el APRA y la Fuerza Popular, en el que tiene que ver precisamente con el financiamiento y que específicamente esta propuesta, que si no me equivoco ayer se votó, sí, hoy. Sí. Entonces, ¿qué propone esta reforma a la ley? Que cuando haya un dinero ilegal o haya un ilícito en el tema del financiamiento, pero en el caso de organizaciones políticas, las penas sean menores que en otro tipo de casos. ¿Menores es decir, cuánto frente a otro tipo de casos? Si estamos hablando que en otro tipo de casos estamos hablando de 8 años, en el caso puede ser 4 años. O sea, estamos hablando de una ventaja como para decir que... Es más, la congresista clave dijo algo muy interesante. Esta propuesta o esta ley trucha, en realidad lo que está haciendo es fomentando a que entonces se metan dineros ilegales a las campañas, porque la pena es menor aquí que aquí. Claro. Entonces, este tipo de cosas, fíjate que están pasando justo a días del referendo en el que vamos a votar para que haya una mayor transparencia. Sin embargo, en la ley, que es la que regula el día a día, están saliendo otros detalles. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se propone en la reforma, pero también yo creo que la gente debe estar informada, porque no pueden haber leyes que estén contradiciendo el espíritu de la reforma constitucional. Además hay leyes que van a pasar o se van a elevar a rango constitucional, ¿no? Porque hay varias cosas que ya están en la ley. Ya están en la ley. Entonces, ¿y con este referéndum qué se va a hacer? ¿Se va a elevar a rango constitucional? Se va a elevar a rango constitucional, porque antes en la Constitución del 79 y 93, al parecer, tengo entendido, corríjame si me equivoco, no decía nada en relación al financiamiento. Exactamente. Sin embargo, no estamos hablando de una reforma estructural. Eso nos lleva nuevamente al tema de la reforma política, la reforma de partidos, que todavía está pendiente en el Congreso, que varios congresos han evitado discutirla y trabajarla. Entonces, el que pongamos esta reforma constitucional, si bien es cierto es un avance, no necesariamente la solución a todos los problemas. Como te digo, esta discusión de esta ley que está por ahí circulando, dificulta que también entonces sea transparente. Y yo creo que entonces aquí tiene que haber una reforma más profunda, y no sinceramente por el lado de la Constitución, sino, insisto, por el tema de la reforma electoral, la reforma de partidos políticos, el mayor acceso de la población a la participación política, porque el hecho que les pongamos a los partidos, que solamente ellos tengan el oligopolio de participar en las elecciones, y que si tú quieres participar en una elección tienes que recolectar miles de firmas y que nunca vas a poder participar, entonces lo otorgas y promueves estos vientres de alquiler y todo el cuento. Entonces, este tipo de cosas, esto queda en segundo plano. Y ahora, en este referéndum, con esta pregunta, con esta reforma de los partidos políticos, ¿de qué manera, con todos los aportes que hemos estado nombrando y que imagino usted conocerá más, de qué manera se va a limitar justamente, ¿no?, que esto, lo que hemos visto, que lo peligroso que es que los actos de corrupción terminen invadiendo la escena política? El hecho que le vemos a rango constitucional unas normas no quiere decir que solamente es lo que diga la Constitución, porque para eso también hay leyes. Entonces, en la ley de financiamiento de partidos políticos es que vamos a ver todos los detalles de cómo se va a instrumentar, e inclusive las leyes tienen reglamentos y los reglamentos se ven en la práctica cómo va a funcionar. Mientras no veamos que haya precisamente una coherencia entre la Constitución y las leyes, o mientras no veamos que en el Congreso haya la disposición de corregir, afinar las leyes, el que esté en la Constitución va a quedar muy bonito, pero hasta ahí va a quedar. Entonces yo creo que aquí el trabajo que viene después es precisamente ver que las leyes que están vigentes... Como esta ley trucha que es la que exactamente, que las leyes y los reglamentos se ajusten a lo que va a establecer la Constitución. Entonces eso es lo que yo creo que debemos ser vigilantes en la sociedad, todos los ciudadanos de saber, para que precisamente no nos haga un cuento chino, de que votamos por un sí, pero sigue lo mismo y vamos a seguir viendo este financiamiento o ingreso de capitales no muy limpios, no muy santos a las campañas electorales. Ok. Vamos a estar atentos entonces con ese tema. Hablemos un poquito del tema del asilo político. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que viene pasando? Ya son como 10 o 12 días que tiene el señor Alan García ¿no?, durmiendo en la residencia del embajador. ¿Cuál será la respuesta, cree usted, del Uruguay en relación a esto?
Yo creo que es un caso bastante delicado para el Sí. Uruguay. Inclusive ellos han tenido siempre esa tradición de dar el asilo, aunque algunos casos muy puntuales en que los no se ha otorgado, incluyendo a peruanos. ¿A peruanos? En Argentina, un exministros. magistrado de la Corte Exacto. Suprema también, que no se lo dieron y él estaba segurísimo que se lo iban a dar. Exacto, entonces, más allá de eso, yo creo que en el contexto actual que hay que analizarlo, hay que ver que estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de casos de corrupción a nivel latinoamericano, y estamos hablando además que en el caso particular de Uruguay, creo que el hermano político del expresidente Sanguinetti está metido en temas de las cuentas con Andorra y Uruguay. Y por eso su pronunciamiento ha sido bastante tibio. Ha sido, al contrario, ha sido muy a favor de Alan García, que hay Ok, que dar sí, el claro. asilo. Sí, Entonces, sí, sí. Por eso también yo creo que... Yo pensaba bastante tibio en el tema de la persecución política, ¿no? Sí. Porque, claro, estaba más a favor de... Entonces, ahí hay muchas cosas que están saliendo y esto lo pone muy difícil a Uruguay. Generalmente un pedido de asilo, fíjate que no se demora tanto y pareciera, con el mensaje que dio el presidente Tabaré Vázquez de que te van a sumar su tiempo, el que sea necesario, es como un anuncio de que Ahora, esto voy a alargarlo un imagino poco. que eso en la cabeza de Alan García Pérez no estaba contemplado. Él quizá pensaría que la respuesta iba a ser inmediata. Claro. ¿Por qué cree usted, cuál fue el cálculo político de Alan García Pérez? Yo para creo hacer que el tema es que Alan García se quedó detenido en el tiempo. Alan García cree que la política es la misma de hace 30 años. Además que es un tema de personalidad, todo Y gira él ya en no torno es a él. mismo hace- Exacto, no es el mismo pero él García cree hace que 30 todo años. gira en torno a él. Entonces él cree que el pedir asilo político era como antes, en el que te metías y que sí, perfecto, nos vamos. Él decía algo, el tema del discurso de la persecución política, y todo el mundo se lo va a creer. Es más, los mismos seguidores o compañeros de García, cuando salieron, cuando se metió en la embajada y decían, como Víctor Raúl, por favor, ¿cómo vas a comparar a Ayala Torre con Alan García? Entonces yo creo que hay un desfase en el tiempo y creen que él puede ¿Pero es convencer un desfase fácilmente. solo de él o de los dirigentes apristas también que estamos viendo? Yo creo que de él y los dirigentes apristas lo acompañan, porque Alan García todavía mantiene ese caudillismo también en el partido aprista, es lo que él dice. Él dijo que se retiró y que ha dejado a los jóvenes, mentira, nunca se ha retirado. Es más, cuando él vino antes de asilarse en los pocos días que estuvo libre en Lima, él dijo que regresaba al Perú para enfrentar la justicia, pero claro. también para liderar al APRA. Entonces, de nuevo quería meterse, pero como que no le fallaron los cálculos. Y ahí viene como una comisión de parte, como decíamos hace un momento, ¿no? El meterse a la embajada, ¿qué te está diciendo? Justamente también se estaban revelando que el tema de las conferencias no era tan transparente. Sí, además él dijo que no la debe, no la teme, ¿no? Y se Sí, quedaba... pero como que sí la teme, entonces se metió. Entonces, este caso es bastante complejo. Todos estos elementos que estamos mencionando, Uruguay lo sabe. Las autoridades uruguayas han tenido que levantar información. De hecho, el gobierno peruano también ha mandado un expediente con una cantidad de información clara, objetiva, jurídica. Y seguirá mandando, porque Y seguirán vendrá enviando. más Y hay información. gente que está en Uruguay también visitando. Vi por ahí que está Cateriano en las radios uruguayas dando su cuento, además con su libro. Han hecho una edición uruguaya del caso García ahora, entonces... yo creo que hay muchos elementos para que Uruguay lo tome con mucho cuidado. Inclusive también la oposición uruguaya también está poniéndole muchos peros a Tabaré Vázquez. Entonces el caso es bastante complejo, no es tan simple como él lo pensó, que me meto y ya salgo. Aquí las alternativas son o no le da el asilo o triangula, es decir, habla con una embajada, otra embajada en el caso de Lima y literalmente para allá. le pasan el paquete. ¿Qué Literalmente. embajada podría ser? No tengo idea qué embajada podría aceptar ese paquete y no sé. Una embajada que quizás Es que él siempre... pensaba primero en Colombia, ¿no? Evaluó el tema de Colombia, pero en Colombia acaba Claro. de haber todo un tema de... Es que fíjate de que en la muerte de una Latinoamérica, persona muy vinculada al tema de en Odebrecht. Latinoamérica casi que todos los países están involucrados en este caso de Odebrecht. Entonces, tú aceptar a Alan García y darle asilo por ¿Qué el significa por eso? el discurso de persecución política, cuando en realidad hay acusaciones Concretas de corrupción, por, además, nadie se quiere meter en delitos ese comunes. tema. O sea, me afectaría a mí. Entonces, es muy difícil que yo te acepte este tema del asilo en estas circunstancias actuales. Además que yo creo que también lo manejó muy mal de la manera comunicacional. Esto del dictador Vizcarra, los rumores de golpe de Estado, comparar al gobierno peruano con el gobierno venezolano, con Sí. Maduro, o sea, totalmente desubicado, y por supuesto eso jugó en contra de él. Entonces, esto yo creo que es una suma de errores que han ido cayendo como piezas de dominó. Y hay que esperar finalmente el pronunciamiento de Uruguay, que como te digo, ahí generalmente pudiera irse por el lado muy político, en el que triangula
con otra embajada para ver si le dan el asilo. ¿Y cree usted que la ciudadanía estamos muy sensibles con este tema de ya no creer? Porque, por ejemplo, tampoco le creen la historia de Jaime Yoshiyama, del millonario que falleció y que finalmente fue un pacto, ¿no?, a puerta cerrada entre él y yo, que solamente lleva un registro mental de los hechos. No, y un muerto que te apoye, ¿no? Claro, es bastante difícil. Es algo que, bueno, en la Fiscalía o en el Ministerio Público dan una sesión de espiritismo. Aunque en Fuerza Popular pasa de todo. Fíjate que tenemos a la congresista Yesenia Ponce, que estudió con fantasmas, se pierden los registros contables en un taxi, o sea, todo lo paranormal sucede en Fuerza Popular, ¿no? Y ahora tenemos este señor que falleció en el 2016 y que resulta que fue aportante, y casi que fue un secreto en la tumba que le dijo que cosas bastante... Qué buen amigo, que cada vez sí, venía, le decía que necesitaba, si le daba más. No, y que justo el señor teniendo tanto dinero y tantos negocios pensó en el Perú y además, en Keiko teniendo Fujimori. en Perú un negocio bastante pequeño, porque sí, tiene estado leyendo y tiene negocios es muy, bastante tiene uno, jalado y es los pelos chiquito, ese ¿no? Porque tema. el grueso de sus negocios están en Chile y en otros países. Sí, es bastante jalado de los pelos ese tema, es bastante increíble. Pero yo creo que la Pero población... ¿cuál es, claro, eso, el sentir de la población? La población... Frente a estas historias, Lo que ¿no? pasa es que la población ahora está mucho más informada que hace 5, que hace 10, que hace 15 años. Y este acceso a la información cada año crece exponencialmente. Antes, y te estoy hablando de antes, ni siquiera, no estoy hablando de 20 años, de 40 años, estoy hablando de hace 10 años, nosotros, recuerda que teníamos, para saber lo que estaba pasando, teníamos que esperar el noticiero de la noche o teníamos que esperar el periódico el día siguiente. Ahora estás todo el día Ahora no, informado ahora con tienes en la palma de la mano, en tu celular, tienes las noticias y lo estás viendo. Pasa algo y lo sabes casi que al instante. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas y la gente comienza a investigar, a averiguar, comienza también el compartir información. Cuando Alan García entra a la embajada, comenzó a salir toda la información del pedido de asilo anterior en el 92. Sí. Y también comenzó a salir el discurso de Alan García en años cuando era joven y era un gran orador en la Cámara de Diputados, que en ese momento también era bicameral el Congreso en el Perú. Y salía la prescripción de sus delitos, que finalmente no fue absuelto. Y que él decía en un discurso que los peruanos que quieren ser más que subdesarrollados se van a vivir a París. Y sale él hablando de decir, y él se fue a vivir a París. Entonces, fíjate que eso es un no sucedía, ¿no? permanente. Y eso hace 10 años no pasaba. Hace 10 años tú te quedabas quizás con la primera información que recibías de algún medio, de una persona, y se te queda grabada. Ahora no. Ahora tú recibes un mensaje y tienes a 5, 10, 15, 20 fuentes que te contrastan la información o te dan nuevos datos. Y eso está sucediendo ahora. O sea, ahora casi el ciudadano es un periodista que está permanentemente... El periodismo ciudadano que se llama, ¿no? Entonces ahora todos somos una fuente de información. Ya no solamente recibimos información, generamos y transmitimos información. Es más, tenemos casi que un proceso de compartir información con los demás desde un punto inclusive didáctico. Porque fíjate que ese tipo de videos que salen de Alan García, de diputado, en el año 80 y pico, 84, antes de que sea presidente, los jóvenes de ahora no lo conocen, no lo saben. Y es decirte, mira, para que sepas lo que tú te perdiste. Antes no sucedía eso. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es muy importante el acceso a la información, a la tecnología, y por eso la gente ya no es tonta. La gente, por eso se indigna. La gente se indigna, por supuesto, porque además, como te digo, no hay un solo mensaje. Claro. No hay un solo mensaje. Entonces, la credibilidad ya no está en una persona, la credibilidad está en la cantidad de información que tú dispones para tomar decisiones y tener un criterio propio. Y eso yo creo que es saludable. Ojalá, qué bueno fuera que todos tengan acceso a la información en la sierra, en los Andes, en otros pueblos que no llega a internet y que pueden tener toda esta información a la mano. Pero quizás no tienen acceso a la información, pero tienen una realidad que es paupérrima en muchos puntos de este país. Hay otras necesidades. Se dan cuenta que es imposible que sigan pasando los años y que finalmente no haya agua muy cerquita a Calima. Sin embargo, yo creo que eso es positivo. O sea, en la medida que esto va creciendo, en la medida que va, como te digo, transmitiéndose la información y formando ese criterio la gente sobre la base de contrastar la información, no de una sola persona, sino de varias fuentes, eso es muy importante porque entonces va a tomar la decisión, no se va a dejar engañar tan fácilmente como sucedía antes, ¿no? Y ahí entonces caemos en el caso de Alan García, en el caso de Yoshiyama, en todo el cuento y todos estos cuentos extraños que se dicen para justificar lo injustificable, ¿no? Ahora, ya para terminar, me encantaría conocer su apreciación de cómo está manejando finalmente las cosas el presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Cómo lo ve a él en este escenario? Mira, en este momento yo creo que lo más sensato y que está haciendo es que se está dedicando a otras cosas, visitando ciudades, inaugurando cosas,
porque su gran hito va a ser el 9 de diciembre con el referéndum. Este es un referéndum muy particular, no por lo que vamos a votar, no por el contenido, sino por el proceso de información y de comunicación. El gran vocero del referéndum es él. ¿Cuál es el rol fundamental que él cumple en este Todo referéndum? gira en torno a él. Sí, porque es una convocatoria. Él hizo la convocatoria, él propuso, él dijo todo sí, y cuando dijo, ahora la última no. Y fíjate que ese es el gran mensaje. Nadie más ha hablado. Voten, ¿no? Por las tres primeras Entonces, y la última no. prácticamente pareciera que esto es un plebiscito, en el sentido de que si al final tenemos el resultado, los tres sí y el último no, oye, lo que el hombre dijo, O sea, el gran estamos ganador sería Martín Vizcarra. respaldando al presidente. Esa es una lectura. Sin embargo, vamos a ver los porcentajes. Pareciera que está llegando a eso, porque hemos hace unos días invitado a un señor de la encuestadora y nos contó que, bueno, hemos ido revisando y casi en todos, ¿no? Hay un contundente 70% de las tres primeras o un poco más, y en la última está parejito, 46 por el no y 50 y tantos por el sí. Sí, vamos a ver qué resultados tiene. En la medida, como te digo, que salga esto, los tres sí y el último no, podemos tomarlo como un aporte, una aprobación, un respaldo al presidente Vizcarra. ¿Y eso qué significado y qué trascendencia tendría en este contexto? Mira, es resultado precisamente de esta confrontación que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo y que él ha sabido afrontar. Porque recordemos que Kuczynski no pudo afrontar el Congreso, prácticamente fue muy débil, él no. Él se encaró frente a él se paró al frente, es más, le plantó estas reformas y ha ido avanzando. Entonces, eso yo creo que lo ha ayudado mucho. Sí, eso es lo que tiene respaldo. Que había salido de cumplir el rol de un rehén a ser finalmente un líder, ¿no? Entonces, ese apoyo se basa en eso, en esa actitud del Ejecutivo frente al Legislativo. Sin embargo, ojo, no podemos pensar en estas acciones de corto plazo, porque como te digo, esto se acaba en diciembre. Después del 9 de diciembre se aprueba todo y entonces la gente ya va a comenzar a mirar a otro lado, porque ya se acabó el referéndum. ¿Ahora qué? ¿Y qué va a mirar? ¿Las obras concretas? Las obras concretas. Bueno, tenemos un comodín que es Navidad, que es Año Nuevo, viene Dakar, entonces iba a ser el Dakar todo el Perú, son como 10 días, creo, 12 días en el Perú. Pero ya pasado eso, la gente va a comenzar a mirar por otros lados y va a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y cuidado que se está anunciando que nuevamente va a venir el fenómeno del niño el próximo año. Entonces, nos agarra nuevamente el fenómeno del niño, con una reconstrucción sin cambios, porque no ha cambiado absolutamente nada, con una ejecución del presupuesto de reconstrucción apenas del 15% en 2 años. Es terrible. Entonces, ahí cuidado que la gente ya va a comenzar a mirarlo de otra manera y va a comenzar a reclamarle. O sea, gobierna, ya pasé, ya te acordé, gobierna. Entonces yo creo que ahí va a tener que cambiar la estrategia del presidente Vizcarra y va a comenzar a tener que gobernar, pero muy, muy marcadamente para Cuando precisamente... se dice que va a tener que gobernar, ¿significa que no está gobernando en este momento? En este momento no. ¿Qué está haciendo entonces? Mira, yo creo, como te digo, que está midiendo las consecuencias de este juego político, porque recordemos que todavía no está ni siquiera su primer año, él la ha venido a ocupar desde marzo. Sin embargo, está simplemente ejecutando lo que ha recibido. A partir de enero del 2019 tiene un presupuesto estrictamente manejado por él, que en este momento precisamente los ministros están defendiendo ante el Congreso. Entonces ya tienes un plan tuyo, tienes un presupuesto tuyo, entonces ya pues, hay que trabajar, ejecútalo. Entonces ahí creo que hay todos los elementos para precisamente para eso. Está en sus tiempos. Todavía está en sus tiempos. Pero nadie le puede reclamar nada hasta este momento. No es que no le podemos reclamar, pero digamos que habría que entender el contexto que él recibió y cómo lo ha manejado hasta final de año. Hasta el momento es como que un voto de confianza en cómo has recibido y bueno, hay que dejar de trabajar. Hasta el momento la ciudadanía lo aprueba. Exacto. ¿no? Tiene más del 60%. Pero recuerda, basado en un tema político. Así es. Entonces ya a partir de enero ya se acabó lo político, ahora viene gobierna. La ejecución. ¿Y la gobernanza estaría bien dicho? La gobernabilidad. La gobernabilidad, perfecto. Muchísimas gracias, señora Antesana, le agradezco. No sé si quiera agregar algo más. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Ha sido un placer escucharlo.